Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes para hacer la entrevista. Y estamos con... Yo soy Gerardo Hernández Villegas, mi profesión es licenciado en diseño gráfico y maestro en educación. ¿Me podría decir sus años de experiencia? Yo tengo en este trabajo 20 años de experiencia. Y ahorita su lugar de trabajo es... Aquí la Prepa 2. ¿El puesto que desempeña? Yo soy profesor de tiempo completo en el área de arte. ¿En dónde se concentran la mayoría de sus profesionistas? Como diseñadores, pues la mayoría trabaja en el ámbito de la comunicación visual y también habemos muchos que trabajamos también en el ámbito educativo dando clases. ¿Y cuál cree que es como que más factible para los profesionistas? Bueno, yo creo que al final de cuentas la carrera, su principal enfoque es la comunicación visual. ¿Comunicación? ¿Qué actividades desempeña en su profesión? Bueno, en la profesión se hace todo lo que tiene que ver con comunicación visual, de impresos, hoy en día pues obviamente de todo lo digital, y en el caso específico de lo que yo hago pues es impartir clases sobre áreas de arte. ¿Es necesario utilizar algún tipo de vestimenta para desempeñar su profesión? No, ¿No? ni mis compañeros que trabajan en el ámbito de la comunicación visual, ni los que trabajamos en clases, pues bueno, aquí en este lugar no nos piden un código de vestimenta. Sí, no sé si es en alguna oficina, tal vez, o algo así. No, todos mis compañeros que trabajan, por ejemplo, en empresas de publicidad, en cosas de impresión, en diseño y todo eso, no, todos son igual que, o sea, todos se visten muy normal, no, no es de que vayan de traje o eso, eso casi no se ve en nuestra profesión. ¿Cuál es el sueldo inicial que se obtiene en esta profesión? Pues yo creo que ahorita, si tú entras a trabajar a algún lugar, pues un sueldo deberá estar entre los 12, sí, más o menos como 12,000 pesos al mes. Más o menos, quizá un poquito más. Y ya más con años de experiencia. Con el paso del tiempo vas ganando más, sí, eso es cierto. ¿Existe algún tipo de dificultades al desempeñarse profesionalmente? Pues es que a los diseñadores gráficos siempre nos piden que seamos más creativos, que le pongamos más diseño, que estemos innovando. Entonces yo creo que uno de los desafíos que hay es estar como siempre actualizando en la vanguardia en las tendencias de diseño. ¿Se puede trabajar de manera independiente? Sí, sí, tú puedes incluso tener tu propio despacho de diseño. Ahí lo único que tienes, o sea, una de las dificultades que tiene es cuando trabajas de manera independiente, pues que tienes que tener conocimientos desde cómo te relacionas con tu cliente hasta cómo te relacionas con tus impresores o con las plataformas digitales para publicar contenidos, todo eso. O sea, sí, sí se puede, pero es bien importante cómo estableces relaciones personales. ¿También se requiere algún tipo de idioma en específico? Para cuando usas software para diseño, la mayoría de esos software están en inglés o las versiones más comunes están en inglés, entonces para eso es como, pues te lo aprendes, pero sí es importante. No es obligatorio, pero es importante. ¿Es importante relacionarse con los demás para llevar a cabo esto? Sí, sí es muy importante porque para poder hacer las cosas necesitas, o sea, no se puede hacer, no lo puedes hacer todo tú, o sea, vas a depender de otras personas y necesita uno aprender a comunicarse, a gestionar emociones, a gestionar relaciones personales para poder hacer las cosas. ¿Qué características físicas considera que se necesitan para este trabajo? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que debe de tener un diseñador, pues tiene que ser obviamente la vista, es imprescindible. Y otra cosa que se necesita tanto cuando estudias como cuando empiezas a producir, pues es la habilidad motriz. Entonces, pues si tú vas a ir a una imprenta a checar pruebas de impresión,
pues ahí esos lugares no están adaptados a personas con necesidades diferentes, ¿no? Y sí, obviamente se necesita eso. Okay. ¿Hay posibilidades de crecimiento en su ámbito laboral? Sí, sí, por ejemplo, yo cuando entré aquí, entré en el área específica de diseño y después eso se fue transformando hasta que llegué a, pues empecé con una clase y terminé ahora siendo profesor. Solo doy clases. Y lo mismo pasa con mis compañeros, ¿no? Algunos que entraron a trabajar como diseñadores en una empresa terminaron, pues a lo mejor como gerentes del área del diseño, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de crecimiento. Okay. En este caso serían importantes el sexo y la edad para la profesión. No, no, eso no es importante, porque así como hay, tengo compañeros que trabajan siendo hombres, lo mismo hay mujeres haciendo lo mismo, igual de exitosas, igual, sí, todo bien. ¿Qué sectores solicitan más sus servicios? En el caso de los diseñadores, todo lo que tiene que ver con lo editorial, lo digital, por ejemplo, cada vez que tú ves un libro, atrás de eso hay un diseñador. Cada vez que tú ves una publicidad o algo en redes, atrás hay un diseñador. O sea, todo lo que es comunicación visual, lo hace un diseñador o una persona que ya tiene una experiencia en comunicación visual. ¿Cuántas horas trabaja al día? Yo nada más trabajo 7, pero como diseñador, cuando por ejemplo he tenido proyectos de diseño, ahí se trabaja con mucha presión y a veces trabajas muchas horas al día. Es súper frecuente que los diseñadores estén trabajando a altas horas de la noche cuando tienen proyectos, porque los proyectos casi siempre tienen fechas de entrega y ahí sí, entregas o entregas, ¿no? Sí. ¿Su profesión le permite atender su vida personal y social? La mía, sí, bueno, mi trabajo, sí. Cuando haces proyectos de diseño a veces pues ahorcas muchos tiempos, a mí me ha pasado, tengo que trabajar no nada más aquí, sino hacer el proyecto a veces en casa, a veces en la noche y a veces eso es restarle tiempo a la vida personal, pero yo generalmente sí lo hago. Sí. Okay. ¿Respeta sus horas de comida? Yo sí, yo salgo a las 3 y estoy comiendo a las 4, pero te digo, cuando tienes proyectos, porque esto es mucho de proyectos, o sea, si hoy te piden vas a hacer una campaña, pues vas a establecer un cronograma, le entregas y tal, y a veces si traes muchas cargas de trabajo, tienes esa entrega, más otra entrega, más otra entrega, pues entonces a veces no se respeta. Cuando son proyectos es difícil respetar tiempos de comida. ¿Cómo describe el estilo de vida en el ejercicio de su profesión? Cuando hay entregas, cuando, en el caso de yo que doy clases, cuando hay evaluaciones, cuando hay revisiones de trabajo, pues son momentos de estrés porque estás presionado, ¿no? Pero cuando sabes administrar bien tus tiempos, tus proyectos, cuando sabes que tienes capacidad para 3 clientes y no agarras el cuarto, o cuando sabes que tienes que calificar 150 exámenes, todo ese tipo de cosas, cuando administras tu tiempo, pues puedes llevar una vida más tranquila, pero siempre va a haber momentos de estrés. ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? Bueno, a mí me encanta, me gusta mucho dar clases y enseñar a los alumnos arte. Yo doy clases de apreciación, de expresión del arte, de dibujo y de diseño. Entonces a mí eso me gusta, ver cómo alguien aprende sobre hacer una técnica o hacer un diseño, eso es algo que a mí me llena totalmente. Y cuando hago proyectos de diseño, cuando he hecho proyectos de diseño, lo que más me gusta es ver cómo los diseñadores tenemos la capacidad creativa muy desarrollada que nos permite conectar conceptos y hacer unas representaciones gráficas que solucionan un problema de comunicación, ¿no? Entonces, cuando hay proyectos, o sea, cuando yo he tenido proyectos, pues también es así de, hago tantos bocetos, hago tantas pruebas y muestro con mi cliente y el cliente me dice, no, pues o yo le digo, mira, este es el mejor por esto, por esto, por esto, y también el ser diseñador te permite
ver al otro, porque el otro a veces no comparte lo que uno propone, entonces pues lo tienes que convencer, lo tienes que, bueno, no convencer, le tienes que explicar por qué una cosa es mejor que otra. Entonces esa parte es muy bonita, porque yo siempre he dicho, los diseñadores juegan como a crear, y ese es un privilegio que no todos los seres humanos tienen, porque crear es algo que no existe y está en tu cabeza y luego lo aterrizas en un papel, ¿no? Y eso es muy bonito. ¿Ha experimentado, no sé, una dificultad durante la carrera, bueno, mientras la estudiaba? Sí, pues es que al final, cuando yo estudié la carrera, había como 3 etapas, ¿no? Y la primera era mucho de aprender sobre orden, composición, color, técnica, pero ahí no hacías diseños. Entonces esa parte, mientras estás aprendiendo todos esos fundamentos, uno se desespera porque bueno, yo decía, es que yo no dibujo tan padre como él, ¿no? O yo no hago esto tan padre como ella. Pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que la carrera de diseño tiene tantas vertientes profesionalmente aplicadas, digamos, ya en el campo de trabajo, que aquellos que ilustran, pues ilustran. Aquellos que hacen bien diseño editorial, pues terminan en las imprentas. Aquellos que hacen programación, pues terminan en diseño web o diseño digital. Entonces hay un abanico grande, pero en ese primer momento, pues uno dice, ay, ¿yo para qué? ¿No? O sea, ¿tú como para qué? Pero conforme avanzas en la carrera, hacia el final, lo que haces es ya proyectos de diseño, y entonces ahí ya aplicas todo lo que estás aprendiendo y ves el resultado de que en la primera parte hubieras aprendido composición, orden, equilibrio, simetrías, ¿no? Minimalismo, todas esas cosas. Cuando viene un cliente que quiere algo elegante, pues tú ya tienes todos esos recursos y de ya agarras y creas, ¿no? Pero sí hay momentos que son complicados. Bueno, pues eso sería todo por la entrevista y le agradezco demasiado su atención.